Estos crímenes que avergüenzan a la humanidad deben ser conocidos en todo el mundo para ser remediados. Hola amigos de las redes sociales, los saludamos desde la Alianza de Medios Huila Última Hora, Pitalito Última Hora y el Macizo Prensa Cultural. Hoy desde la librería Paréntesis, una vez más, en compañía del escritor Luis Ernesto Lazo, creador de la Cátedra Riveriana de la Universidad Surcolombiana y la Cátedra Agustiniana, que estudia la cultura megalítica del Alto Magdalena. Y vamos a hablar un poco acerca de este libro, que hace parte es la pareja de estos dos trabajos, que son las más recientes obras del profesor Luis Ernesto Lazo, José Eustacio Rivera, Intelectual Moderno, y la cultura megalítica del Alto Magdalena. Pero vamos a detenernos un poco acerca de José Eustacio Rivera, intelectual. Y bueno, bienvenido, profesor Luis Ernesto Lazo, a este espacio, a esta alianza de medios, a esta gran alianza de medios de Huila Última Hora, Pitalito Última Hora y el Macizo Prensa Cultural. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Hugo Mauricio, por invitarme, y José Luis porque hace este trabajo, y lo cual me permite vincular un poco con la gente y la tierra que quiero. Bueno, antes de empezar esta entrevista hicimos un en vivo para hacer un ensayis, y empezamos con una pregunta que es la que quiero volver a hacer, y es acerca de la muerte de José Eustacio Rivera. Se ha especulado, se ha dicho que fue envenenado. ¿Cuál es la apreciación que tiene el maestro Lazo después de su estudio? Lo mataron en Nueva York, lo envenenaron en Nueva York, ¿es posible? Es muy posible porque a los 40 años no tenía por qué haber muerto alguien cuyo cadáver fue visto por Tecapo, el gran Teófilo Carvajal, por la niña, tal como me lo contó hace 50 años, aquí mismo en Pitalito, en la Normal, porque yo vine a hablar aquí de los 50 de la vorágine, y él dijo que había visto el cadáver cianótico en el aeropuerto de Neiva, en el Benito Salas. Yo ni siquiera sabía que era cianótico, ahí aprendí la palabra, se la debo a ese maestro. ¿De cianuro? De cianuro. Y por detalles que uno va cogiendo posteriormente en distintas referencias y demás, y sobre todo porque el hombre que ha hecho la única investigación seria, pero desde su punto de vista, desde el punto de vista del poder, es una pena. Yo le comí y me gustó mucho ese texto porque se llama Horizonte Humano. Ese es un título poético incluso, ¿no? Y ahí hay ensayo y tal, pero sobre todo hay crítica velada y permanente a José Eustacio. Y él mismo tiene que confesar que no hubo la posibilidad de autopsia, que se negaron a decir los médicos. Es más, que la situación de miseria en que murió fue tan terrible que no tenía cómo pagar la edición quinta de la vorágine allá en Nueva York, no tenía para, hemos dicho... Que estaba también huyendo, se había ido amenazado de Colombia. Amenazado de acá. O sea que, y había dicho que él quería irse a África para allí editar y difundir la novela antiimperialista que desapareció también, como sus investigaciones en torno a la explotación del petróleo, a su muerte, y estaba denunciando la explotación del petróleo y la construcción. Desde esa época estaba ya la orden de la Godarria para que los gringos se llevaran el petróleo y se lo llevaran también por el oleoducto de Barranca a Cartagena. En La Mancha Negra, la novela inédita que se perdió, claro, que curiosa, casualmente se perdió justo en esas circunstancias cuando muere. Y eso hace sospechar muchas cosas. Los gringos han hecho eso permanentemente con cualquiera que se oponga con seriedad a sus políticas monstruosas, desbaratadoras del ser humano, aniquiladoras y saqueadoras hasta el infinito. Y no preguntémonos cuántas empresas norteamericanas están metidas hoy saqueando la Amazonia y aniquilando lo poquito que queda para respirar y para que llueva con normalidad y haga sol con normalidad. Esta reflexión me lleva precisamente a la vorágine. La vigencia de la vorágine está precisamente en eso. Decías hace un rato, cambiemos el caucho por la coca y seguimos en el mismo paseo. Hablemos de eso, hablemos de la vigencia de la vorágine. Justo en algunos de los
los textos que saco de La Vorágine que casi nadie menciona, como es la fatalidad conducida por la violencia. Es decir, ¿qué hace que este muchacho es Arturo Cova, un poeta joven que huye de la asquerosa sociedad en que vive? Eso desde la vida está, los poetas no pueden vivir en medio de la asquerosidad porque se vuelven a llenar de asquerosidad y no hay nadie que sueñe con la posibilidad de un ser humano y de una tierra humana. Entonces huyen, y él huyó y se encontró con la fatalidad que le hace irse con una mujer que también la quieren obligar a casar con un viejo, pues es la fatalidad. Y eso, ¿en qué quedó? Que fue conducida por la violencia. Mire la síntesis enorme que casi nadie menciona cuando analiza La Vorágine. Este segundo punto, el olor del caucho produce la locura de los millones. Y yo le digo, quítele caucho y póngale coca. Y estamos en la actualidad completa. El crimen perpetuo no está en la selva, sino en los libros del debe y el haber. Es una crítica al capitalismo. Y totalmente vigente, y más dura todavía hoy si se quiere, porque es el monopolio total del capital. Y el trato que se le da a los seres que consideran inferiores y a los seres... No, los indios sucumbieron a su ignorancia y la avilantez de los explotadores volvió a enriquecerse con el engaño. ¿Por qué la crítica no menciona eso? ¿Qué les pasa? Eso está en La Vorágine. Y luego lo que leíste, estos crímenes que avergüenzan a la humanidad, y más adelante, cuando oye a todos los relatos de ellos, porque es que él no finge, es lo que sufre, es lo que hace sufrir. El poeta no tiene otra posibilidad sino de sufrir la selva, porque él no. En cambio, los otros han vivido en la selva, saben qué es eso. Y cuando los oye, concluye y cambió totalmente su temperamento, su ser, sus tribulaciones pasaron porque ya encontró una justeza para vivir, una consideración digna para vivir. Dice, sus tribulaciones nos han ganado para su causa, su redención encabeza el programa de nuestra vida. Para que lo supiéramos los intelectuales de hoy en día, por Dios. Es interesante, ¿no? Perdón que hago un paréntesis, cómo se transforma como hombre corresponde a cómo se transforma como poeta, cómo su visión de poesía en la primera parte es una. Perfecta. Y en su segunda, la tercera parte, ya después de que ha escuchado a Clemente, tiene una perspectiva totalmente... Y que encuentra justificado para quién escribir. ¿Para quién escribe la novela? Casi nadie dice para quién escribe. Para un hombre que cambió hasta su nombre, se llamaba Esteban Ramírez y después acabó llamándose en la selva Ramiro Estebanes. Que es el que narra la monstruosidad de Funes. Sí. Entonces, por favor, les dice, su redención encabeza el programa de nuestra vida. No me aupa la piedad del mártir. Ahí ya es otro. Claro, sino el ansia de contender con armas iguales, aniquilando el mal con el mal. Por favor. Si eso qué es, si eso no es contemporáneo, si eso no tiene que ver con lo nuestro, si nos está diciendo, oiga, ustedes, ¿en qué están, señores? Pero es que en la vida él hizo eso, y por eso lo obligaron a irse para Nueva York o para cualquier otro lado, y en Nueva York ya estaba pensando en África, porque ya tenía temores para que no lo fueran a matar por escribir y publicar La Mancha Negra. Para no hablar por ejemplo, cuando termina, esa es otra cosa linda, de la evolución del personaje, pero también de él como persona, él como poeta. Cuando termina Derecho, mire lo que escribe. Loco gasté mi juventud lozana en subir a la cumbre prometida. Hoy que llego, diviso la salida del sol en otra cumbre más lejana. Pero eso ya también estaba en tierra de promisión, que tampoco la quieren mirar como debiéramos. Que es una visión, digamos, una visión del fracaso, pero una visión del fracaso nueva, una visión del fracaso no conformista, porque su fracaso es que llega a la cima y no se conforma con llegar ahí, sino que ve que hay otra más grande para ir a escalar. Claro. No es el fracaso de que no me dieron el contrato, de que no pude tener la casita, el carrito. Es que no me gané tantos millones publicando la obra. Sino es el fracaso de un hombre que está buscando un ideal más elevado, ¿no? Claro. ¿Y lo va a encontrar en dónde? En estos, en los explotados y humillados. Por eso escribe esa novela que es pura denuncia. No lo han entendido. Le dice al asqueroso ese que lo está acusando permanentemente de todas las cosas. Ustedes no han entendido la novela, qué dolor. Se vende pero no se entiende.
Es para morirse de la desilusión, Es dice para en esa morirse carta. de la desilusión. Pero aquí estamos hablando. Algunos estamos hablando con decoro y dignidad y respeto por ella. Yo quisiera agregarle algo más, por ejemplo. Todos pertenecemos a una casa olímpica, nosotros los intelectuales, literatos sin libros, grandes obras que nadie conoce. Tú me aplaudes, yo te glorifico. Nadie sigue el precepto horaciano, pulir y pulir, que el vino añeje. Y que es un pobre diablo que no tiene cultura, es que está ahí Horacio, está Stendhal, está Nietzsche, está el padre de la evolución, a veces los cita, a veces no, pero los conoce lo suficiente. ¿Quién eran sus compañeros intelectuales en Bogotá, lo más importante? ¿Y quiénes pagaron hasta la traída y las deudas que él tenía? Porque no tenía un solo peso y lo trajo una embarcación de la United Fruit Company, ¿no? Que justamente en el 28 va a ser la gran masacre de las bananeras, ¿no? Entonces mire cómo es todo esto y por qué se alía con el liberal fundamental para que no sigan los peruanos tomándose y los venezolanos la tierra nuestra y para que no sigan explotando y tirando. Acá que se enferma les da cualquier mal a los que venían navegando, que era la única carretera que había de Neiva a la salida al mar, y para Bogotá no había ni carretera siquiera. Oye, mira, ahora que mencionaba lo de los venezolanos, pensaba, ¿cómo es de vigente que en recuerdo, no sé si es cuando habla en el primer diálogo que Coba tiene con Barrera le dice que no se puede trabajar porque eso está lleno de venezolanos, sin tener nada contra los venezolanos, ¿no? Pero ese fenómeno que ahorita es tan visible en Colombia, de la migración de nuestro país vecino, nuestro país hermano, a nuestras tierras, es una problemática que desde entonces ya se estaba empezando a brotar, claro, ¿no? que sí. Y que ya Rivera había advertido. Y es una cosa que sigue y ocurriendo. además porque las peleas como él fue nombrado diplomático para ir a mirar las fronteras con otros más y tal, y allá renunció porque no les daban ni para comer. Es, lo típico, lo mismo de hoy en día, pues es una cosa impresionante. Bueno, finalmente, mira, sería deseable que los artistas tuvieran vida literaria independiente, y lo destaco y lo subrayo en uno de sus ensayos que están aquí en el libro. Pienso lo mismo ahora que... fragmentos. Perdón que diga esto, pero pienso lo mismo con respecto al trabajo de los periodistas. Deberíamos tener independencia periodística y no vivir en condición de periodismo. Pero bueno... Cada vez que lo asume un periodista, ¿qué le ocurre? Lo matan. Por favor, ¿cuándo vamos a brindar un homenaje a tanto? Y aquí en el Huila, pero en todas partes, en todo el país, antes y ahora. El primer periodista asesinado en el Huila fue asesinado aquí en Pitalito, y fue un señor que era un periodista valiente, digno, honrado, y era conservador, Nelson Carvajal. Lo asesinaron por ser un tipo honesto, por atreverse a denunciar el eterno nicho de la corrupción en Pitalito, que es el manejo de la tierra. Pero bueno, eso es para otra historia. Y seguimos aquí desde la librería Paréntesis con el maestro Luis Ernesto Lazo, quien nos ha venido a hablar de sus dos más recientes obras, José Eustacio Rivera Intelectual y La cultura megalítica del Alto Magdalena, que hacen parte de la serie Pensar al Sur. Ya tendremos tiempo para que desde, ojalá, una locación agustinense a la orilla del Magdalena, allá en el Estrecho o en el Parque Arqueológico, podamos entrevistar al maestro Lazo sobre este otro trabajo literario importante para nuestra memoria, para nuestra identidad como huilenses, como surcolombianos. Y bueno, les agradecemos por estar ahí, por acompañarnos en esta nueva alianza de medios, amigos de Pitalito Última Hora, de Huila Última Hora y del Macizo Prensa Cultural. Estuvimos con el profesor Luis Ernesto Lazo transmitiendo desde la librería Paréntesis. Vamos a seguir conversando con el profesor Luis Ernesto Lazo en nuestra primera tertulia y vamos a seguir hablando de José Eustacio Rivera. Vamos a abordar su poemario Tierra de Promisión. Entonces, gracias por estar ahí y bueno, profe, gracias. A ti, Hugo Mauricio, a ti, José Luis, muchas gracias. Bueno, gracias amigos, y nos veremos entonces muy pronto a través de las redes sociales. Un abrazo, y compartan, denle me gusta, me encanta, me importa, y ahí estamos en la jugada, pues. Chao, chao. Gracias. Bueno, creo que me estaban llamando. Ah, ya sé.